Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto poder participar en la palabra juntos. Gracias por darme un lugar en tu casa, en tu oficina, en tu automóvil, donde quiera que tú te encuentres ahora escuchando o viendo esta reunión. Gracias. Yo quiero empezar haciendo una sencilla oración y luego nos vamos a meter en la palabra. Padre, tú nos has llamado. Tú nos has redimido con la sangre derramada de tu Hijo. Tú nos has hecho parte de tu familia. Gracias. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos revele, Señor, tus propósitos y tus caminos para que nosotros entendamos cómo vamos a caminar contigo y los unos con los otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada iniciamos una serie que llamé Nosotros. Y la palabra nosotros debe de quedar muy grabada en nuestro corazón, porque a lo largo de las Escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Dios siempre nos está hablando en plural. Siempre está tratando con nosotros como una familia, como un grupo, como una comunidad. Y esto es esencial en todo tiempo, pero más en los tiempos de adversidad como los que estamos atravesando ahora. Estaba viendo, ¿verdad?, lo que ha sucedido en estos días. En nuestro caso, el estado de Chihuahua, por causa del aumento de casos de COVID, ha entrado en lo que llamamos el supercierre. Y eso significa que se cierran tiendas, se cierran iglesias, todo tipo de reuniones y cosas no se pueden llevar a cabo por causa de los contagios. Y ahora nosotros decimos, ¿y ahora qué? Digo, nadie esperábamos que esto iba a durar más que un par de meses y ya estamos hablando de más de un año y ahora hay variantes nuevas, hay cepas nuevas y pues la cuestión de las vacunas toma tiempo y ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos nosotros a responder? Pues es precisamente en los tiempos de adversidad que nosotros entra en acción. Quiero decirte que tú como individuo, yo como individuo, es muy poco lo que podemos hacer y muchas veces lo que hacemos, la verdad, no nos sale bien. Pero cuando entramos en el nosotros de Dios, en el nosotros que Dios nos ha hecho ser por la fe en Cristo, entonces todo cambia. Ahora, si yo le entro en plan yo, pues yo me voy a llenar de temor o de preocupación, ¿verdad? O quizá me voy a esconder, pero no sé cuántos meses más porque no sé cuánto dure esto. O luego mi conversación se llena de COVID. Ya lo único que oigo y lo único que hablo son noticias y son conversaciones acerca del COVID. Y yo veo esto con muchos de nosotros los creyentes, de que mal entramos en contacto con alguien y nuestro tema es la pandemia. Pero ¿es esto lo que nosotros queremos hacer? ¿Es esta la respuesta? Luego he visto que hay mucho creyente que básicamente se ha desconectado del cuerpo de Cristo, que pues ya se encerró en su casa, ya se encerró en su rutina. A veces se conecta a ver prédicas, a veces no, ya no tiene esa interacción con otros miembros del cuerpo de Cristo y básicamente ha olvidado nosotros. Y quiero que entiendas, en el momento que tú, que crees en Cristo y que amas al Señor, te desconectas de nosotros, te desconectas de nuestra victoria. Y de hecho ese es el subtítulo de la plática de hoy: nosotros, nuestra victoria. Porque la victoria no es individual, no es yo le pido a Dios y yo tengo mucha fe y Dios a mí me bendice. No, es nosotros. La victoria que encontramos en las Escrituras, la victoria de Cristo, es dada a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, no quieres tú responder desconectándote del cuerpo y de la vida del Hijo de Dios y de su familia. Entonces, en vez de esto ser un retroceso para ti, debe de ser una gran oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque es en la adversidad cuando la iglesia brilla. Es en la adversidad cuando nosotros vence. Así que no voy a retroceder, vamos a aprovechar la
gran oportunidad que tenemos por delante nosotros. Di conmigo bien fuerte, nosotros. Ahora es importante que tú y yo entendamos que en toda esta pandemia y de hecho en toda adversidad que nos sobreviene, no está en juego tanto tu economía, aunque a veces el diablo afecta a la economía de la gente, ni siquiera tu salud, aunque también eso sucede, o tu vida, porque efectivamente hemos perdido, ¿verdad? No perdido, pero han partido un par de hermanos amados, pero lo que está en juego es tu santísima fe. La razón de la batalla que el enemigo trae en tu contra es para que tú pierdas tu fe, porque es a través de la fe que tú tienes una conexión con Dios y que tú tienes una conexión con los demás. Y sin fe nadie tenemos nada que ofrecerle, ni al Señor ni a nuestro prójimo. Así que esta es la batalla, esto es lo que está en juego. Por eso Judas en su epístola, en el verso 3, Judas solo tiene un capítulo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan, a que peleen ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas nos llama a pelear para no perder la fe, a no soltarla, a crecer en ella. Y eso en tiempos de adversidad, donde la fe en Cristo puede despegar y crecer y lograr cosas extraordinarias. Primera de Pedro es una epístola escrita a creyentes que están bajo persecución, están atravesando tiempos difíciles. Esto es algo que sucede con frecuencia en la vida. Y Pedro dice esto en 1 de Pedro 5, versículo 6. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Este es nuestro primer paso. Me humillo ante el Señor, volteo hacia Él. Dice: para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Nuevamente, plural. Él tiene cuidado de todos nosotros. Así que podemos venir y humillarnos y confiar, porque Él verdaderamente nos cuida. Y entonces nos da una serie de instrucciones que yo quiero compartir contigo para vivir en nuestra victoria en los tiempos de adversidad. Primero dice, versículo 8, sean sobrios. Es decir, no reaccionen, no entren en histeria, no hagan cosas de manera impulsiva. Hace un par de días en la reunión de hombres de honor, estábamos leyendo una frase que dice que los hombres de honor son hombres que primero oran, luego piden consejo y luego actúan. Es decir, no hacen cosas de manera arrebatada o impulsiva. Así que yo quiero animarte a que tú seas sobrio. Y luego dice, y estén vigilantes. ¿Por qué? Porque el enemigo de ustedes, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistan firmes en la fe. La clave es que no soltamos esa santísima fe que una vez fue dada, que ha sido dada a los santos. No tu fe, no mi fe, porque esos son conceptos equivocados. Es nuestra fe, es la fe que Dios nos dio a todos nosotros. Escucha lo que continúa diciendo. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Esto no es un asunto personal. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Muchos, millones de hermanos en todo el mundo estamos enfrentando la misma adversidad. Así que nosotros vamos a responder, pero la palabra clave, de nuevo, nosotros vamos a responder. No yo, no tú,
nosotros. Y el resultado de ello es que vamos a experimentar la victoria. El pasaje termina diciendo así: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. ¿De qué estamos hablando? Nuestra victoria. Ahorita tenemos este periodo de adversidad. En otros tiempos vendrán otros tipos de adversidades, pero siempre respondemos nosotros en la fe que nos es común a todos. De hecho, Pablo habló acerca de esto en Romanos. Él todavía no conocía en persona a los romanos, todavía no iba a Roma, pero les escribió una carta. Y en Romanos 1, versículo 12, bueno, desde el 11 dice: porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que ustedes sean confirmados. Dice, esto es para ser mutuamente confortados o fortalecidos por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Ahí está la clave. Es que nosotros seremos fortalecidos por la fe que compartimos, por la fe que es común. Olvídate de cuando gente dice, no, es que fulanito tiene una fe tremenda. ¿Sabes qué? Él sana enfermos, ha abierto los ojos de ciegos, levanta muertos, tiene una fe tremenda. Es la fe de Dios y es la misma que Dios te dio a ti y es la misma que Dios me dio a mí. Es nuestra fe. No es tu fe que tú produjiste, lo que te saca adelante, es la fe que el Señor nos dio a todos nosotros el día que Él tocó nuestras vidas con su salvación. Jesús habló de en nosotros, Él lo dijo así: yo edificaré mi iglesia. Iglesia es precisamente esta comunidad a la que nos estamos refiriendo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es la que tiene la victoria siempre. La iglesia siempre vence. En todo el mundo hay gente a veces que se ve distinta a nosotros, ¿verdad? Como estás viendo aquí en la pantalla, hay personas de diferentes colores, de diferentes idiomas, en diferentes lugares, pero lo que tenemos en común es que todos hemos creído en Jesús. Y esto es más grande que todos los detalles que nos diferencian. Nosotros hemos creído en Jesús y tú te encuentras con uno de ellos en el otro lado del mundo y habla diferente y se ve diferente y se viste diferente, y sin embargo en el momento que descubrimos que los dos creemos en Cristo, ¡pum!, nos damos cuenta que somos hermanos y hay una comunión y hay un gozo, porque esto es la iglesia, esta es la comunidad en la cual Cristo vive y la que vence. La victoria de Cristo Él se la ha dado a la iglesia, Él la ha dado a nosotros. Ok, quiero llevarte a Primera de Juan capítulo 5 verso 4, porque quiero que esto se quede tan grabado en tu corazón, porque mira, es como los lobos, ¿verdad? Cuando hay un rebaño de ovejas, lo que un lobo busca es separar a uno. Lo que los diferentes animales cazadores buscan es separar a uno de la manada. Y en el momento que separan uno de la manada, entonces ya pueden atacarlo y vencerlo. Mientras esa ovejita o gacela o cualquiera que sea el animal esté junto con su manada, los otros animales, los carnívoros, no tienen poder contra ellos. Es en el momento que los separan. No te dejes separar. Escucha lo que dice Primera de Juan capítulo 5 a partir del verso 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ese eres tú, ese soy yo. Aquí está hablando de la vida individual de cada uno, pero fíjate lo que sigue. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No dice tu fe, no dice mi fe, dice nuestra fe. La victoria que vence al mundo, que te permite a ti, que me permite a mí vivir y disfrutar la victoria de Cristo, es nuestra fe.
fe, la fe de todos nosotros, la fe que tenemos en común. Y luego cierra, volviendo otra vez a tu experiencia personal, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que la victoria viene a tu vida y a mi vida porque estamos conectados al gran nosotros, a la fe que todos nosotros compartimos, de todos los rincones del mundo, de todos los rincones de tu congregación, ¿verdad? Esa fe de pequeños y grandes que todos hemos querido en Cristo, ahí está la victoria. Entonces, las ideas que luego tenemos de que no, pues es que yo le pedí a Dios con mucha fe y Dios a mí me hizo un milagro, eso no es parte de la Escritura. Eso tú no lo vas a ver en el ejemplo del Nuevo Testamento. Lo que tú vas a ver en el Nuevo Testamento es un grupo de gente conectados por esta fe y luego sucedían las cosas. Fíjate lo que vemos en el libro de los Hechos. Aquí vemos nosotros la práctica precisamente de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 2, versículo 46 es el primero que quiero que leamos. Déjame lo encuentro y dice así: y perseverando unánimes, es decir, de un solo ánimo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos una comunidad, vemos la palabra koinonía, que esa es la palabra en el idioma original. Esta palabra significa una cosa en común. ¿Qué es lo que conecta a la gente? Que tenemos una cosa en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? A Jesús, nuestra fe en Cristo. ¿Qué es la fe que Él nos dio el día que tocó nuestras vidas? Y eso es lo que hace que nuestras vidas se conecten, y ahí es donde está la victoria. Capítulo 4, versículo 24. Están enfrentando una adversidad muy fuerte. Entonces vienen Pedro y Juan y los otros apóstoles y vienen a los suyos y les cuentan todas las amenazas y toda la persecución que hay en su contra. Y en el verso 24 la multitud dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Había un mismo sentir, pero había también un mismo hablar. No estaba cada quien hablando cada cosa, cada quien orando cada cosa. Estaban todos en un mismo pensamiento, en un mismo ánimo, y por lo tanto de su boca salía una misma cosa. Lo vemos en el versículo 32. Dice: y la multitud, que ya eran varios miles, de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía, fíjate bien en la palabra, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, cuando un grupo de personas tenemos el mismo corazón de fe para con Cristo, esto afecta todo el resto de nuestro funcionamiento, empezando con nuestra boca. Empezamos a hablar diferente, pero encontramos que todos estamos hablando palabras que armonizan. Porque todos estamos expresando la fe de Cristo, porque la fe se expresa. O sea, el apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Dice: por lo tanto nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Es imposible creer en Jesús y que te salgan palabras contrarias. Es imposible tener una fe viva en Cristo y que de tu boca salga toda clase de cosas contrarias a esa fe. La fe se expresa. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Lucas 6:45. Él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando estamos hablando de nosotros y estamos hablando de nuestra fe y de nuestra victoria, lo que sale de nuestra boca es clave, porque esto expresa lo que hay en nuestro corazón, y esto moviliza o facilita nuestra unión en la fe de Cristo, pero también puede facilitar nuestro distanciamiento según lo que sale de nuestra boca. Y aquí es donde esto aterriza. ¿Por qué? Porque nosotros del que estamos hablando es una realidad.
no son solo palabras bonitas, no son solo conceptos teológicos, es una realidad aquí con los pies en la tierra, que se camina y que se vive y que se hace y que se habla. Hoy ese habla es tan importante. Hay varias cosas que quiero hablar de nosotros, pero el hablar es lo primero. ¿Por qué? Porque de lo que sale de la boca se expresa el corazón. Y eso define qué sucede entre nosotros, si estamos conectados con Dios y los unos con los otros o no. Fíjate, hubo un incidente en el Antiguo Testamento, en Génesis. Este es un pasaje muy conocido. Génesis capítulo 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la raza humana, un solo idioma y unas solas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros. ¿Quieres saber cómo en nosotros? Empieza hablando. O sea, una vez que traemos algo adentro, para que se lleve a cabo en nosotros, necesita haber expresión, comunicación. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjate, continúa el pasaje diciendo, porque ellos estaban en rebelión contra Dios. Esta unidad no era una unidad buena. Dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios mismo dijo que la unidad que había en su pensamiento y en sus palabras iba a ser imposible de detener. Así que les confundió el idioma para que ya no pudieran estar de acuerdo. Ahora, imagínate qué sucede si un grupo de personas nos ponemos de acuerdo con el Señor y luego los unos con los otros, y esto es lo que está saliendo de nuestra boca. Nada nos puede parar. Esta es la razón que la iglesia del libro de los Hechos era imparable. Esa es la razón que la iglesia en diferentes partes del mundo, bajo persecución o bajo adversidad, también es imparable. Cuando oímos testimonios de la iglesia de Irán o de la iglesia de China o de la iglesia de algunos otros países donde hay mucha persecución, lo que oímos es que si los dejan en paz, avanzan. Y si los atacan, también avanzan. Y si los dejan vivir, avanzan. Y si los matan, también avanzan. No hay forma de parar a esta gente. ¿Por qué? Porque hay un nosotros en operación. Y esa fe unida, la fe nuestra que tenemos de parte del Señor, expresada en palabras, wow, es absolutamente imposible de detener. Esto es lo que necesita nuestra nación, nuestro continente. Esto es lo que necesita la ciudad de cada uno de nosotros, ¿sí? Así que te pregunto, ¿qué estás hablando tú? Porque lo que sale de tu boca expresa lo que está adentro. Y lo que necesitamos que esté adentro es nuestra fe. Pero si lo que sale de tu boca es pandemia, crítica hacia el gobierno, o toda clase de conflictos, o chismes, o qué sé yo, tanta cosa de la que la gente habla, entonces no estás participando de nuestra fe y por lo tanto no vas a experimentar nuestra victoria. ¿Qué estás hablando? Bueno, pero cuando hablamos de qué estás hablando, hay que también preguntar a quién estás oyendo. ¿De dónde está viniendo tu información? ¿Sí? Porque si tú estás oyendo a las fuentes equivocadas, si tú estás oyendo a los que no conocen a Dios, entonces pues tú te estás haciendo partícipe de su incredulidad y no hay victoria ahí. Aunque parezcan sabios y conocedores, pero no hay victoria. La victoria está en la fe en Cristo. ¿Cuál fe? Nuestra fe. Ajá. La escritura dice que no prestemos atención a toda clase de fábulas o conspiraciones, etcétera. Dice, no, dice, eso no acarrea ninguna edificación. Eso lo que trae es un montón de conflictos y disputas, ¿verdad? Dice, no estés oyendo cosas que no
se conforman a las sanas palabras de la fe en Cristo. Primero de Juan capítulo 4, el apóstol Juan escribió y dijo: hijitos, ustedes son de Dios. Esto es muy importante. Ustedes son de Dios y los han vencido. ¿A quiénes? A la gente que no tiene idea de qué se trata la vida. Dice, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Es más, esto quiero que lo digas en voz alta. Nosotros somos de Dios. Eso hace toda la diferencia. Es importante que tú dejes de alimentar tu oído, tu pensamiento y tu corazón con lo que habla la gente que no tiene idea de la verdad. O sea, tú no puedes estar oyendo a la comadre y al vecino y el noticiero y tanta gente que nomás está hable y hable cada cantidad de cosas que no edifican, y luego tú lo oyes tanto que empiezan a salir de tu boca. Esto es contrario a la fe que Dios ha depositado en nosotros, y por lo tanto es contrario a la victoria que Él ha preparado para todos nosotros en todo tiempo. Hace un par de días en Florece, ustedes quienes hayan visto el video, estuvieron presentes, escucharon a un grupo de mujeres, 3 mujeres en particular, hablar acerca de la victoria y de la fe, ¿verdad? Una de ellas, su esposo había perdido su trabajo, otra de ellas en una batalla terrible contra el cáncer, y otra de ellas perdió a su padre. Todas cosas muy fuertes, adversidades muy fuertes, pero todas ellas echaron mano de la fe y empezaron a hablar conforme a esa fe, y el resultado es que ellas todas experimentaron victoria. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Juan, dice, y esta es la victoria, nuestra fe. Entonces yo quiero animarte. Si tú eres parte de nosotros, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres parte de la compañía de los redimidos, deja de oír a todo mundo. Deja de alimentarte de lo que todo mundo habla. Deja de estar llenando tu mente y tu corazón de todas las cosas que dice gente que no conoce al Señor, y como dijo el apóstol Pablo, porque no es de todos la fe. Ay, pero fulanito tiene mucha fe. Pues será una fe humana, será una fe en sabrá Dios qué, pero no es la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo nos hace uno. Ahora, nos dice entonces la Escritura nada más algunas cosas pequeñas que conectan precisamente nuestro hablar con esta fe que edifica. Como Pablo le dijo a los romanos, para que seamos fortalecidos por la fe que nos es común, a ustedes y a mí. Pablo escribió y dijo, que no salgan palabras corrompidas de sus bocas, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, todo es en nosotros, nuestra fe, nuestro hablar, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nosotros es una palabra dinámica, es una realidad, no son simples títulos u organizaciones, es cómo vivimos y cómo caminamos y cómo creemos y cómo hablamos, y ¡pum!, estamos conectados. Esto es algo vivo y real. Así que no hablo cualquier cosa, porque lo que yo hablo afecta a las personas. Al contrario, como estoy consciente, son mis hermanos, yo voy a hablar palabras que los edifican. Yo voy a hablar palabras que les alimentan la fe que Cristo nos ha dado. ¿Sí? El apóstol Pablo escribió también en Efesios 5:18, dijo, anímense unos a otros, hablando los unos con los otros, dice, con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. Dice, ¿qué va a hacer esto? Todo esto va a dar gracia a las demás personas, y al caminar así en comunidad, vencemos. Así es. Quiero repetir esto. Nosotros no es una palabra muerta, nosotros es una realidad activa, es movimiento, es sonido,
Es gente cantando junta, hablándonos los unos a los otros, haciendo los unos por los otros, y en todo eso está la victoria. La victoria no está en que yo diga tengo la victoria, tengo la victoria. La victoria está en este practicar de nosotros en espíritu, alma y cuerpo, en lo que creo y en lo que hablo y en lo que hago por otros. En ese nosotros está la victoria de Cristo. Y la victoria es siempre, y la victoria es total. Y yo te animo para que tú participes de ello. Dice, a mí me ha ido muy mal. Así es, a ti, pero no a nosotros. Siempre como individuo, quién sabe cómo te vaya, ¿verdad? Pero a nosotros nos va a ir muy bien. Porque aunque, y esto es lo que vemos nosotros en precisamente esos testimonios, aunque hayamos atravesado cosas terribles, y sin embargo nosotros termina venciendo, nosotros termina brillando, nosotros termina salvando a otros. Nosotros no solamente experimenta victoria para uno, sino que puede extender aquello para muchos. Quiero dar un último elemento de nosotros y de esta victoria viva y activa en la cual estamos. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, hablando de nuestra vida de adoración, que es una parte tan importante, ¿verdad? Te quiero animar que estando en tu casa tú participes en la alabanza unida que tenemos, y cuando podamos volver a reunirnos, asegúrate de no faltar, porque no hay cosa más maravillosa que juntos adorar al Señor. Pero dice en Hebreos 13, el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Con eso como base nos adelantamos a los versículos 15 y 16 y dice así que ofrezcamos siempre a Dios. Se fijan que estamos hablando en plural. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y luego añade, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden. O sea, cuídense los unos a los otros, acérquense, y vas a descubrir que por muy mal que tú la estés pasando, siempre hay algo que puedes hacer por otra persona. Siempre hay algo que puedes hacer por tu hermana o por tu hermano en Cristo. Esa olla de frijoles alcanza para varios. Siempre puedes compartir algo de tiempo, de una llamada telefónica o de un plato de comida o de un apoyo de alguna otra forma. De la ayuda mutua no se olviden, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué estamos hablando? De la dinámica de la fe unida, la fe de Dios en nosotros, caminando, actuando. El resultado de aquello es victoria. O sea, es imposible no vencer cuando nosotros caminamos así. Hay un pasaje que me bendice muchísimo en Isaías 58, verso 7, y me impacta mucho porque el pueblo de Israel estaba atravesando la adversidad. Ya te habrás dado cuenta que la adversidad es algo que sucede con frecuencia, ¿sí? Así que, como dijo Pedro, no te espantes, a todo mundo esto le pasa de vez en vez. Pero ellos están orando, ellos están ayunando, ellos están tratando de conectarse con Dios y que Dios les dé la victoria, y no pasa nada. Y de hecho dicen, ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? ¿Qué pasó, Señor? Y sí, y Dios les dice, no. Dice, es que así como lo están haciendo, no. ¿Por qué? Porque te has olvidado de nosotros. Cada uno está orando, cada uno está ayunando, cada uno está clamando, pero se olvidaron de que ustedes son una familia. Se olvidaron de que lo que cada uno hace con su prójimo, lo que le habla a su prójimo, lo que hace con su hermano en Cristo, esto es lo que determina que vamos a recibir la victoria que necesitamos del Señor. Y les dice en el versículo 7, siempre me ha impactado mucho, hablando de qué es realmente un ayuno. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras. Acuérdate que Jesús dijo, lo que hagas por el más pequeño de mis hermanos, pues me lo estás haciendo a mí, ¿sí?
Y así es el día de hoy. Todos esos hermanitos y hermanitas en Cristo que tú no conoces son tus hermanos. Y son parte de ti, y tú de ellos, y todos los unos de los otros. Y nos necesitamos. Y nuestra fe unida y nuestra caminar en la presencia del Señor, ahí es donde está la victoria. Y luego termina el versículo diciendo, después de lo de los hambrientos y desnudos, dice, y que no te escondas de tu hermano. Este me pegó y lo quiero hablar a tu corazón. No te encierres, no te ocultes. No estoy diciendo que no guardes sana distancia, obviamente anda y ponte tu máscara y todo, pero no te ocultes de tu hermano. Llámale, averigua cómo está, háblale palabras que lo edifiquen. Haz algo a favor. Si necesitas ayuda, pídela. Pero no te escondas, porque tú ya no eres solo, tú eres nosotros. Y nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Cierro con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 14, que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Nos, plural. Y Él nos lleva siempre, no a veces sí, a veces no, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Eres tú parte de nosotros? ¿Eres parte de la familia de Dios? Dices, pues no estoy seguro, no sé cómo se hace eso. Es muy sencillo. La Escritura dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho en convertirse en hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o por voluntad de hombre, sino que son engendrados por Dios mismo. En el momento que tú recibes a Cristo, que tú te rindes a Él, que tú le abres tu vida de par en par y crees en Él, en ese momento Él entra a tu vida y te renace y te hace un miembro de la familia de Dios. Te hace una hija o te hace un hijo de Dios. Y de repente te das cuenta, ya tengo acceso a Dios, ya estoy con Dios. Y abres los ojos y volteas y resulta que hay un montón de otra gente que tiene esa misma fe que tú. Y son tus hermanos. Y estás conectado con ellos así como estás conectado con el Señor. Todo a través de esta fe que nos ha sido dada. ¿Has creído tú en Jesús? Este es el día en que Dios preparó para que tú pusieses tu confianza completamente en Él. Este es el día que Él va a depositar la fe de Dios en tu corazón para salvarte, para hacerte nuevo. Si no lo has hecho, te pido que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y que por respeto al Señor inclines tu rostro y que hables en voz audible, en voz alta y le digas, Señor Jesús, te necesito. Hoy te abro mi corazón y te recibo. Ven y entra en mí y hazme nuevo, Señor. Hazme renacer. Hoy, Señor, creo en ti. Hoy creo que tú eres el Hijo de Dios. Hoy creo que tú moriste en mi lugar en la cruz. Hoy creo que tú resucitaste de los muertos. Y te entrego mi vida, Señor. A partir de hoy, soy tuyo. A partir de hoy, Señor, te seguiré y te amaré todos los días de mi vida. Permíteme hacer una sencilla oración por ti, que acabas de hacer esta oración. Padre, te pido por cada persona, mujer, hombre, que en este momento ha creído en Jesús, por cada niño, por cada anciano. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les llene de tal manera y haga notoria tu presencia en todo su ser, y que ellos experimenten la realidad de que tu amor les ha alcanzado
y que ahora están adentro y que son hijos tuyos ahora y miembros de la familia de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.